Sean mis primeras palabras para felicitar al presidente Luis Abinader Corona, porque no todo es criticar, lo bueno se reconoce. Hace varios días el secretario general del PLD, Charlie Mariotti, le envió una carta al presidente manifestando su preocupación por la gran cantidad de empleados públicos cancelados a los que no se le había reconocido sus prestaciones laborales. Bueno, pues el presidente instruyó al ministro de Administración Pública a que recibiera una comisión de ese partido. Y así fue recibida en el día de hoy una comisión encabezada por dos miembros del comité político. Ramón Ventura Camejo, que fue exministro del Ministerio de Administración Pública, y José Dantes, que es el secretario de Asuntos Jurídicos del Partido de la Liberación Dominicana. Incluso este partido ha puesto a disposición de estos afectados los abogados de esa organización política para que le ayuden a conseguir lo que es un derecho, porque ese es el problema. Las prestaciones laborales no es un capricho, no es un pedido, es un derecho. Y vivimos en un Estado social y democrático de derecho. Así que yo quiero reconocer esta actitud del presidente. Ahora, como siempre le digo al presidente, a esas buenas intenciones hay que ponerle garras. O sea, que no se quede solamente en una reunión con esta comisión del PLD, donde también estuvieron acompañados esos miembros del comité político por Yuele Wander, por Elic Fernández y otros miembros de ese partido. Miren, antes de pasar a mi tema central de hoy, vuelve a estar sobre el tapete la bendita tercera dosis de la vacuna contra el COVID, la vacuna de refuerzo, como usted quiera llamarla. Porque ahora resulta que unos expertos de la FDA, que es la agencia que regula los alimentos y medicamentos de Estados Unidos, y expertos de la Organización Mundial de la Salud, publicaron un estudio en la prestigiosa revista científica The Lancet. En este estudio, ellos analizan todos y cada uno de los estudios, valga la redundancia, sobre la necesidad de una tercera dosis de refuerzo. La conclusión de estos expertos, de estas dos entidades tan prestigiosas, es que no es necesaria la tercera dosis. Yo me atrevo a asegurar que cuando pase todo esto, salgamos de la pandemia y miremos en retrospectiva todo lo que ha pasado, probablemente vamos a concluir que detrás de esta dosis de vacunas adicionales lo que había era un interés comercial de las farmacéuticas que las fabricaban. Estos expertos concluyeron incluso que que de verdad, por ejemplo, los que tienen el sistema inmunitario debilitado, que sí necesitan una tercera dosis, pero que los beneficios de ponérsela a todo el mundo, es decir, a la población en general, que esos beneficios no superan los beneficios de aplicarle por lo menos una o dos vacunas a continentes enteros donde no se ha podido vacunar, de países pobres como África, que lo hemos dicho aquí. Es mejor vacunar a los que no se han puesto ni siquiera una dosis que aplicar una tercera a los que ya sí lo han hecho. Incluso estos expertos dicen, bueno, si se va a poner una tercera dosis, debería ser una vacuna nueva, que esté rediseñada para variantes más poderosas como la variante Delta. Entonces, atención a esto, atención a esta situación. Miren, mi tema central de hoy, yo voy a hablar de la obesidad. La UNICEF, la Organización Mundial de la Salud y el Banco Mundial publican ahora el resultado de unos estudios que indican que 3 de cada 10 niños en América Latina y el Caribe, 3 de cada 10 niños padecen
obesidad, un 30%. Esto es increíble para un segmento, un grupo etario, los niños, que son máquinas quemadoras de calorías. Máquinas quemadoras de calorías. Esto es un estudio que se hizo entre niños de 5 y adolescentes, perdón, también adolescentes. Niños y adolescentes entre 5 y 19 años. Pero más aún, los niños menores de esta edad, es decir, niños menores de 5 años, muestran un 7.5% de los niños menores de 5 años padecen de obesidad. Esto se ha agravado por la propia pandemia, el confinamiento, el encierro, las clases virtuales. En mi caso particular, que tengo muchos niños, que no voy a decir la cantidad, pero los 3 más pequeños eran flacos, los 3 antes de la pandemia. Ahora 2 están bien llenitos. Están bien llenitos. Producto de que no están quemando las calorías propias de un estado normal de situación. Más aún, antes que este estudio de UNICEF, Banco Mundial y Organización Mundial de la Salud, aquí el Ministerio de Salud Pública hace unas semanas apenas publicó otro estudio que dice que más del 70% de los dominicanos están en sobrepeso o en obesidad. Más del 70%. ¿Por qué es esto? ¿Por qué es preocupante todo esto? Hay un monto, el presupuesto de salud pública de nuestro país se va en atacar, mitigar las consecuencias de enfermedades que eran totalmente prevenibles. ¿Cuándo? En la juventud de las personas. La obesidad te aumenta el riesgo de gravedad con COVID y muerte, pero te aumenta el riesgo de enfermedades cardiovasculares, enfermedades respiratorias, patologías locomotoras. Incluso hay ciertos tipos de cáncer que la obesidad aumenta el riesgo de padecerlos. ¿Por qué me preocupa tanto este tema? No es simplemente porque salió ese estudio de UNICEF y las otras instituciones. Es que yo mismo padecí las consecuencias de porque la obesidad es una patología, que ese es otro tema. Yo tengo 40 años, pero hasta hace 2 años a mí nunca me habían internado por nada. Sin embargo, tuve una crisis de salud producida por la obesidad y estuve a punto de perder la vida. Y 4 años antes de ese evento, mi cardióloga me lo había advertido y yo no hice caso, como todo buen dominicano, macho alfa, no hice caso. Y hay otro problema con la obesidad, que es un tema, es un poco complicado. Y es una opinión impopular, pero es real. Repito, la obesidad es una enfermedad, es una patología. Así está definida científicamente, lo está diciendo un ex gordo. Aunque todavía me queden 10 libras por rebajar, según mis compañeros aquí. Pero es una enfermedad y a mí me preocupa que hay una tendencia a normalizar eso. O sea, tú tienes que aceptarte como tú eres, si tú eres gordo tienes que... No, es que, bueno, es verdad, tú tienes que aceptarte como tú eres, pero tú no aceptas una enfermedad, tú la enfrentas. Si usted tiene cáncer, usted no se acepta con cáncer, usted va y se da quimioterapia, radioterapia, lo que sea. Si usted tiene neumonía, usted se la trata. Usted no acepta como que es normal que usted tenga neumonía. Repito, le está diciendo un gordo que estuvo a punto de perder la vida. Un tipo que nunca había tenido un evento de salud grave en su vida. En aquel entonces con casi 40 años, lo que tengo ahora. Entonces me preocupa ese discurso de normalizar la obesidad como que es algo que tú tienes que aceptarlo porque sí. No. No sea como yo, sea más inteligente, no espere tener una situación de salud grave. Actúe sobre esa situación.
En mi caso, sí, es un comentario impopular. Aquí ya me están criticando detrás de cámara. Es un comentario impopular, pero yo puedo decirlo porque lo padecí. Lo padecí, casi mis hijos se quedan huérfanos. Entonces, atención a esto. No dejemos que llegue a un punto de no retorno. Diabetes también, la obesidad aumenta el riesgo de padecer diabetes. O hipertensión. Señores, la hipertensión está matando gente aquí en República Dominicana, que eso no tiene madre. Bueno, por ejemplo, en México prohibieron la sal en los restaurantes. Claro, te la ponen si tú la pides, pero la prohibieron por eso, porque había mucho tema de hipertensión. ¿La qué? La sal. La sal. Sí, no, la sal, eso mata. Y además también en la obesidad infantil hay un tema que yo me he fijado, porque he observado a algunos padres y madres, que a veces hay mucha, como una especie de nervio que se le mete al papá o a la mamá, de que el muchacho tiene que comer más, entonces le dan como más comida que no necesita. Eso lo evito mucho. Sí, no, miren, y en el tema de los niños, Por eso no sucede en mi familia. No. lo que está acabando con los niños son alimentos ultraprocesados y los endulzantes, las bebidas endulzadas y demás. Eso es lo que está acabando con los niños y la responsabilidad también de los padres. Antes de la pandemia, si yo veía un niño extremadamente gordo, yo cuestionaba era a los padres. Porque ese es un niño. Pero usted lo está convirtiendo en un futuro diabético. Así tan simple lo digo.